expresidente Rafael Correa obtuvo en el mes de marzo el estatus de refugiado político por parte del Reino de Bélgica y eso complica evidentemente las intenciones de la justicia ecuatoriana de obtener su extradición. ¿Cuáles han sido los argumentos expuestos ante el Comisariado para Refugiados y Apátridas de Bélgica con los que se convenció a sus integrantes de que el ex jefe de Estado es un perseguido político? Lo vamos a conversar con Christophe Marchand, procurador judicial de Rafael Correa en Bélgica. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Rafael Correa ingresa su solicitud de asilo en el año 2018 y casi 4 años después obtiene una respuesta positiva. Pero Rafael Correa en el 2018 no tenía ninguna sentencia en su contra. Entonces, ¿bajo qué argumento se solicitó en ese primer momento que se le otorgue la condición de refugiado? Bueno, cuando hemos empezado en el caso, hemos primero hablado de un caso que era pendiente, que era el caso Balda, ¿no? Y cuando vino el primer orden de detención de un juez ecuatoriano, hemos pedido a Interpol que separaría la alerta roja porque teníamos argumentos para decir que era un juicio político o un juicio que no tenía o que no correspondaba a los estándares internacionales de un juicio debido. Esto pese a que no hubiera sentencia. El simple hecho de que estuviera en marcha, en desarrollo, un proceso judicial los llevó a ustedes a solicitar el estatus de refugiado. Sí, es que hemos estudiado el caso, ¿no? Todas las diferentes fases de la procedencia, la manera con la cual el orden de detención fue otorgada por la jueza en ese tiempo, y además había en ese tiempo un contexto muy especial, digamos, ¿no? Porque hubo el referéndum que ponía en marcha el Consejo de Participación, que había tenido mucha crítica a nivel internacional sobre su constitucionalidad a nivel ecuatoriana, pero también si se respetara los derechos humanos en esta nueva institución, en el sentido que hemos tenido primero la impresión, que había como una transición política muy dura, en el sentido que había como una energía de reemplazar, de que toda la gente que había trabajado con el presidente Correa no podían ejercer cargos políticos adentro del Estado ecuatoriano. Y si ustedes se acuerdan las declaraciones del presidente Trujillo en este momento, que falleció, es que era una marcha en contra de lo que decía el correísmo. Y eso era como una manera de hacer una transición que no era en línea con los convenios internacionales sobre la protección de derechos humanos. Su firma de abogados, a través de una nota de prensa, señala que hay una preocupación de diversos organismos internacionales en relación al caso Sobornos. ¿En qué momento reconfiguraron la solicitud de asilo? Porque cuando le ingresaron en el 2018, queda claro, la investigación del caso Sobornos ni siquiera había iniciado, arrancó en mayo del 2019 y la sentencia pues se dio en el 2020. Bueno, lo que hay que entender, me parece, es que fue un proceso muy lento, que, como usted ha dicho, el Comisariado de Refugiados y Apátridas es una organización, una comisión independiente, digamos, en el seno del Estado belga, y que hace un trabajo muy riguroso, muy serio, ¿no? Que analiza todos los documentos. Y así que hemos empezado para dar el contexto general, que he dicho, ¿no? Del referéndum, el Consejo de Participación y las reformas muy raras que han tenido lugar en ese tiempo. Y luego primero el caso Balda, y luego vino el caso Sobornos, que fue una confirmación que había, según nosotros, un problema estructural
en la independencia de la justicia en Ecuador. Independientemente de que le haya parecido a alguien que las reformas eran raras, pues fueron avaladas en votación popular por una mayoría de manera democrática. Ahora, en el último comunicado que ustedes emitieron en relación al estatus de Rafael Correa, su oficina señala que Bélgica se va a negar a cooperar con la justicia ecuatoriana en el marco de procesos políticos. ¿Cuál es la pregunta, doctor Marchand, que ustedes le hicieron al Ministerio de Justicia de Bélgica para obtener esa respuesta que no es un manifiesto público? Bueno, a nosotros tenemos desde el momento que hemos analizado las decisiones judiciales ecuatorianas, hemos tenido la prueba, digamos, porque tenemos que dar la prueba que hay un problema. Además, hemos tenido decisiones también de la Comisión de Control de Ficheros de Interpol, que declaró muy contundente que había un problema muy grave de justicia en Ecuador con el concepto de denegación flagrante de justicia. Y la Comisión de Control de Ficheros, también una comisión independiente a nivel internacional, paró todas las alertas rojas que venían de Ecuador en estos casos. Y luego también hay 4 informes del relator especial de Naciones Unidas por la independencia de jueces y abogados, que también señaló en informes muy serios y muy amplios que había problemas a nivel de independencia de la justicia. ¿A qué tipo de problema? Una persecución política que ya he hablado, que había como esta marcha en contra del correísmo, ¿no? De todas las personas que habían trabajado con el presidente Rafael Correa. ¿Y en base a eso qué le preguntaron al Ministerio de Justicia, doctor? Sí, eso significa que hemos pedido al Ministerio de Justicia, pero ya lo habíamos pedido antes, ¿no? A pesar que teníamos más y más pruebas que había problema, que se parara la cooperación judicial con Ecuador en estos casos. En estos casos que para nosotros está demostrado, y ahora más con la decisión de otorgar el estatuto de perseguido, de refugiado político al presidente Correa, que está demostrado que en estos casos son persecución política. Doctor, ustedes relatan también que Bruselas ha señalado que no aceptará ningún pedido judicial de extradición si se entiende que hay motivos políticos, pero eso hay que determinarlo primero. No se trata simplemente de la consideración de una de las partes. Y para llegar a esa determinación, lo lógico es que se escuche a todos los involucrados. ¿O podrían, le pregunto, las autoridades belgas pronunciarse solo con una versión? Bueno, eso es la procedencia clásica en materia de asilo, ¿no? Cuando una persona pide asilo, según el convenio de Ginebra de 51, la persona que lo pide porque teme persecución política de un Estado, del Estado del cual proviene. Sí, y eso es bastante claro, doctor. Yo le preguntaba por la extradición, ya no por el asilo. ¿Cómo? Yo le preguntaba ya por la extradición, por un eventual proceso de extradición. El Reino de Bélgica, sí. Las autoridades belgas, para resolverlo, ¿deberían escuchar allí sí a las dos partes? No, es que a partir del momento, y eso es muy clásico, yo lo tengo en muchos casos, por ejemplo, en casos con Kazajstán, por ejemplo, ¿no? Que si tengo un cliente que tiene un estatuto de refugiado en Bélgica porque teme a Kazajstán, Bélgica no le va a pedir a Kazajstán su opinión sobre eso, pero va a parar todo pedido de extradición en contra de esta persona que está reconocida como perseguido político que viene de este país. Eso es una regla internacional que se pasa en todos los países. Ahora, el estatus de refugiado no está escrito en piedra. Según la normativa belga, se puede revocar si quien lo ha recibido constituye un peligro para la sociedad por haber sido condenado por un delito de especial gravedad, o si el reconocimiento de ese estatus se basó en pruebas inexactas o fraudulentas, en documentos falsos o falsificados. Además, doctor, y usted lo conoce, existió un antiguo tratado bilateral de extradición entre Ecuador y Bélgica. Esto abre
de alguna manera una posibilidad de que se pudiera revertir el refugio de Correa y que se lo entregue a la justicia de Ecuador? ¿O usted, desde su experiencia, considera que aquello es imposible? Bueno, lo que hemos presentado como pruebas al Comisariado de Refugiados y Apátridas son más de 250 documentos que demuestran, según nosotros, y que fue avalado por estas autoridades después de 3 años de consideración y de estudio riguroso, que hay un problema sistemático, y estoy muy triste de decirlo, pero hay un problema sistemático de interventencia en la justicia ecuatoriana en estos casos en contra del correísmo, digamos, ¿no? Así que las excepciones que usted menciona existen, es decir, que es la cláusula de extinción, la cláusula de que si una persona fue condenada por hechos muy graves, el Comisariado de Refugiados puede decidir, bueno, eso yo voy a borrar el estatuto de refugiado. Por ejemplo, eso ha ocurrido en el caso de Ruanda, ¿no? Cuando hay gente que han venido a Bélgica para pedir asilo, lo otorgaron el asilo, pero luego hemos visto que esta gente eran actores del genocidio, por ejemplo. Eso puede ocurrir. En el caso del presidente Correa es totalmente diferente, en el sentido que es precisamente en base de esta condena, sobornos, que se ha considerado que era una persecución política. Vamos dejando en claro algunas cosas, doctor. ¿Rafael Correa teme volver al Ecuador? Eso es una cuestión política. Usted tiene que pedirlo a Rafael Correa él mismo. Yo solamente hago mi trabajo de jurista y yo no hago política, ¿no? Eso no es mi tarea. Lo que veo es que no es una cuestión política, doctor, es una cuestión humana. Y seguramente sus clientes, cuando acuden a su estudio jurídico y le dicen: ayúdame, Christophe, mira, quiero refugio porque en mi país mi vida corre riesgo, porque me pueden meter preso, porque pueden atentar contra mi familia, expresan un temor. Entonces, le preguntaba si en el caso de Rafael Correa ocurre algo similar. Bueno, lo que quiere Rafael Correa es regresar a Ecuador. Yo lo veo en cada caso de refugiados o de personas que han tenido que exilarse. Por ejemplo, represento a muchos refugiados, lo que quieren, lo más en su corazón, porque usted me habla de la relación humana, es regresar a su país, a su tierra, a su gente, que aman a su gente. Y eso es la situación de Rafael Correa, que quiere, porque es un ser humano que quiere ver a su familia, a sus amigos, su tierra. Eso, claro que quería regresar a su país por eso. Doctor, ¿el estatus de refugiado coarta de alguna manera, total o parcialmente, la libre movilización o la libertad de expresión del expresidente Correa sobre temas políticos o sobre temas que refieran a la situación interna del gobierno ecuatoriano? Eso es una pregunta muy interesante, porque me recuerdo que había el caso de Julian Assange, ¿no? En la embajada, donde se decía que no podía seguir con su actividad política y con su libertad de expresión. En el caso del refugiado político, a nivel del convenio de 51, no existe ninguna limitación al ejercicio de su libertad de expresión o a su libertad de circulación, es decir, que puede viajar, salvo en el país de donde proviene la persecución política, es decir, salvo en Ecuador, pero puede decir y seguir su actividad política, porque es precisamente para eso que está perseguido. Doctor, permítame plantear un escenario hipotético. El expresidente Correa llega a un país con el que el gobierno ecuatoriano tiene una muy buena relación. Independientemente de su condición de refugiado, podría quizás ocurrir algo como lo que le pasó a Alex Saab, a quien, más allá de su supuesta inmunidad diplomática, se lo terminó entregando a las autoridades de Estados Unidos, ¿o eso es imposible? Bueno,
Me parece que la comparación con Alex Saab no es buena porque el señor Saab no tenía el estatuto de refugiado, que es un estatuto internacional. Es decir, todos los estados han firmado un tratado diciendo, bueno, podemos otorgar el estatuto de refugiado sobre los mismos conceptos, por las mismas razones. Eso significa que cuando un estado ha otorgado el estatuto de refugiado, los otros estados tienen que respetar esta decisión. Eso significaría, en el ejemplo que usted me da, que si por ejemplo va a un país muy amigo de Ecuador, Ecuador podría pedir la extradición de manera bilateral, porque está parado a nivel internacional por Interpol, pero de manera bilateral, y luego eso significaría que este estado tendría que evaluar la situación con el estatuto de refugiado de Rafael Correa. Y a mí me parece que los estados respetan este estatuto de refugiado porque es un estatuto internacional muy respetado. Son los criterios de Christophe Marchand, procurador judicial de Rafael Correa en Bélgica. Gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana aquí en Contacto. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Ecuavisa. Nos vamos a